internet de tu celular. ¿Cómo? Si le das internet desde tu celular a tu computadora, Sí. te conectás a tu celular que seguro va a ser mejor que si la otra te está fallando, esa va a andar bien. Perdón, ¿y cómo se hace eso? Entrás por el celular, en lugar de la No, 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 computadora. no, No, no. no, no. No, no, Ponés en el celular compartís. compartir internet. Ahí Sí. está. Tiene Bien, un Entras punto, entras a la punto de enlace se configuración, llama. a tus ajustes, Nelson. En los ajustes sí, tienes algo que se compartir llama punto internet. de acceso personal Muy y ahí te bien. va a salir la posibilidad de permitir a otros conectarse. Ahora que yo también voy a Permitir a otro aprender conectar. eso. Está habilitado eso. Está habilitado. Entonces vas a la conexión de tu Hola. computadora, a la parte de arriba donde están Sí, la señal, lo sí. despliegas y ves las redes que tienes. Una de ellas debe ser tu celular. Compartir internet, sí. Y a ver, Una de ellas debe ser tu celular. ¿Tu celular es iPhone? a Ahí ver está. ahora, Ahí está. me parece que en el cambio yo que debo haber quedado congelado, pero Sí. ahora lo hice a través del celular. Vamos a ver cómo Qué funciona esto. bueno. Le- eh, Les propongo lo siguiente, antes de iniciar la lectura. Comentarios, resonancias, eh, apreciaciones sobre la reunión con Manuel Reyes Mate. Que dejemos un espacio. Lo Insistir. primero que fue cortito, demasiado corto. En realidad era 1 hora 15 como es en general. Sí. Y le insistí Sí. y me parece que tenía como la premura de hablar media hora y después ver qué efectos tiene Yo me los quedé con planteos. una pregunta que las traslado acá, que en esto Sí, de las mezclas de cultura y todos emigrantes o no, pensaba en esta noción de Viveiros de Castro, creo que es de canibalismo. ¿Cuánto toma uno de la cultura? Yo pensé, por ejemplo, los árabes, los cristianos, este, los moros, no sé si, bueno, en las tres culturas que había en España, cada una tomó de la otra. Si acá se daría el concepto ese de canibalismo, o sea, comes al otro, pero también tomás del otro. Entonces, ¿cómo diferenciar lo que tomamos de lo que es tuyo y lo que es mío, después de tantos años de culturas compartidas? Yo me pregunto, Irina, ¿por qué habría que diferenciarlo? No, se me ocurrió que es imposible diferenciarlo, Ajá. porque ya ah, está, ah, ya está todo, es todo uno, ¿no? Cuando él hablaba de las tres culturas, y las tres, algún día habrán sido tres, pero ahora es todo uno, ¿no? pero lo que pasa es que hay un lado de la pregunta, Elina, que la llevo al el nacimiento del Estado marca pautas de exclusión. Ujú. No es que el Estado nace con el reino de Castilla y Aragón, creo que era. Pero ahí se empieza a formalizar diciendo, como me parece que lo señala Reyes Mate, español es ser el que nace acá y cristiano.
cristiano. Inclusive Manuel decía, moros y judíos había mucho antes que los españoles. Ujú. Pero lo que quiero decir es que hay una manera de organización, eh, no solo lo dice Reyes Mate, creo que Enrique Dussel, habla mucho de que cómo describir la historia diferente, porque tenemos la idea de el punto de partida es España, la conquista, ¿no? Sino qué es lo que habilita eh, la colonialidad, el colonialismo. Pero entonces hay algo de la pregunta tuya que me parece que está dentro de la lógica de la convivencia. Marquemos diferencias y el que es diferente hay que ubicarlo. No, yo pensaba que no se pueden marcar diferencias después de tantos siglos de compartir culturas, no, no hay diferencias, creo yo, ¿va? Hay una canción de Jarabe de Palo, creo que dice, en lo puro no hay futuro. El Ah, sí, futuro está sí, en sí, la sí. mezcla de lo puro, que antes que puro fue mezcla. Me parece como que habla bien de lo que vos planteás, Elina, me parece. Mm. Sí, conocía esa, sí, Sí. muy Pero linda. creo que hay una diferencia que quizás sirva entre conquista y colonialidad, ¿no? Que tal vez no sea, ahora que tú traes a Nelson a Dussel, ¿no? Creo que esa diferencia puede ser importante porque aquí en España, por ejemplo, la forma como cuentan la historia de su relación con, Buenas. hola, con lo que ellos sienten su propia invasión y el retorno de los cristianos, de la cristiandad a la península ibérica, ellos lo llaman la reconquista, como si España hubiera existido antes de la llegada de los moros, ¿no? Es interesante porque plantean esto de que hay una España que existía antes y lo enseñan así en los colegios, en la historia, de los colegios, ¿no? Como si hubiera habido una España antes que fue invadida por los moros y que luego es reconquistada por los cristianos y por el reino de Castilla y Aragón, ¿no? Entonces, a mí me parece importante hacer esta diferenciación entre conquista y colonialismo, ¿no? Es decir, aquello que sucedió en los países del sur global, ¿no? Que fue colonia y que tiene como una estructura de poder y de pensamiento con ciertos dispositivos específicos que son distintos a las situaciones de conquista que se dieron a lo largo de la historia, me parece. Sí. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Entonces marcarías una diferencia entre, decías, conquista. Y colonialismo, tal y como le entienden Dussel y Aníbal Quijano también, que trabaja el tema de la colonialidad del poder. Una pregunta, ¿y cómo verías, me oyen? Sí. ¿Cómo verías, ahí donde situás la expulsión de judíos y musulmanes? Porque lo entiendo con relación a América, ¿no? Los afanes de apropiación de cada vez más tierras, pero no entiendo dentro de tu planteo dónde quedaría situada la expulsión de moros y judíos. ¿Me explico?
La expulsión de moros y judíos de la península ibérica. Claro, sí, sí. Sí, eh, fue en 1492, todo, bueno, lo ponen como fecha sí, de la creo que expulsión por un lado de originalmente no fueron unos y la expulsados, originalmente fueron expulsados de los cascos históricos antiguos, o sea, de las ciudades antiguas que además los moros mismos habían construido. Entonces se toman las ciudades y en las afueras de la ciudad se permite, de esos cascos amurallados, que tenían entradas específicas, cierto número de entradas específicas, se permite que vivan los moros y los judíos. Entonces hay una convivencia siempre marcada por los que están adentro y los que están afuera, ¿no? Pero una convivencia que entiendo que era absolutamente necesaria porque los moros y los judíos formaban parte del sistema productivo, digamos, de las ciudades, ¿no? Entonces era imposible expulsarlos más allá de la ciudad misma. Joaquín. Sí, hay algo del orden del Hay un tema sometimiento que en tiene los que dos ver con, casos, ¿no? a mí me Hay parece algo que del hay orden. un tema, A ver, perdón. Da- Dale, No, yo Marta. decía que hay algo del orden del sometimiento y de la expansión también en los dos casos, sí, los necesitaban como necesitaban a los negros y a los indios en América, ¿no? lo que pasa es que hay un problema central que es pensar que algo es idéntico a sí mismo. Y pensar que España es un producto idéntico a sí mismo es pensar, a mi entender, erróneamente. ¿Por qué? Porque la construcción de España es un artificio. Es un artificio que viene ligado de la larga historia de que esa península fue invadida por los visigodos, fue invadida por los celtas, o sea, los romanos estuvieron 4 siglos ahí, prácticamente, 4 siglos o 5 siglos prácticamente ahí, ¿no? Hasta hubo un César que era ibérico, ¿no? O sea, lo que hay que pensar en términos de tribu y hay que pensar a los estados como formas hegemónicas que determinadas tribus logran determinada hegemonía e implantan una centralidad. Y el tema del Estado tiene que ver con dos cosas: ejército, religión y lengua. Esa es la fundación del Estado. Las fundaciones de los estados antiguos, que se dan fundamentalmente los estados modernos, digamos, ¿no? Que se dan a partir del 1300 en adelante, que se van conformando lo que son las naciones. Ninguna nación es pura de raza. Cuando uno piensa en Inglaterra, cuando los romanos invaden Inglaterra, hay 7 tribus predominantes dentro de la isla, en donde estaban los vikingos, por otro lado, ¿no? O sea, uno tiene que pensar que en realidad los estados son artificios producidos porque justamente una determinada tribu logra una hegemonía. Y la tribu castellana, aragonesa, digamos, y de Navarra, es la que logró eso. Los judíos y los árabes fueron desechados por los cristianos por un tema económico. Se estaban muriendo de hambre en el norte y la riqueza estaba toda en el sur, justamente por el Andalus y también por la presencia del pueblo judío en esa zona. Hay que recordar que tanto los moros como los judíos controlaban el comercio y la manera de monopolizar los sistemas del saqueo organizado con la mano de la religión cristiana, el saqueo organizado que hicieron de América Latina, de las naciones nativas de acá, que fue un saqueo, fue un robo, fue una conquista y fue un saqueo descomunal. Todo el oro iba hacia allá y estaba manejado fundamentalmente por la comunidad judía, por la colectividad judía y también por la colectividad mora. Entonces es en ese proceso de la cristianización de la península en donde se expulsa a los musulmanes y se termina expulsando también a la comunidad judía, ¿no? O sea, es un tema económico.
A mí la conversación que dio esta persona, Reyes Mate, no he leído nada de este señor, discúlpenme mi ignorancia, pero todo lo que dijo a mí me pareció una persona muy europea, muy centrada en la problemática etnográfica y en el entendido de que España es una colcha de retazos. O sea, España tiene un grupo, tiene 4 o 5 lenguas adentro de España, ojo al gol, ¿no? Tenemos los catalanes, tenemos a los valencianos, tenemos una compañera que está en Valencia, pregúntate cómo hablan los valencianos, ¿no? El dialecto que tienen, pregúntate cómo hablan los castellanos que impusieron su español a todos, pregúntate cómo hablan los gallegos, Los cómo hablan los vascos. vascos. O sea, uno empieza a ver eso y en realidad España es una colcha de retazos unida por esta cosa de llamada España, ¿no? Que impusieron de alguna manera los reyes católicos, en donde Isabel la Católica era una señora de armas tomar, realmente. Y entonces, cuando yo lo escuchaba a este señor, me parecía como que quería defender un Estado decimonónico, pluralista, etcétera, etcétera, cuando ningún Estado es decimonónico, ni pluralista, ni enciclopedista, ni universalista. El Estado se caracteriza por la exclusión, inclusión y exclusión. Y fíjense que el problema que tiene Europa hoy en día es el tema de que África está inundando. Prácticamente África y los países de Asia Menor están inundando Europa. No saben qué hacer con toda esa cantidad de gente que... O sea, es problemático el tema del Estado, ¿no? Porque el Estado no es garantía, discúlpenme, ¿no? Los que proponen por el derecho, ¿no? El Estado no es garantía de nada. Es una posición un poco radical la mía, pero disculpen. Bien. Y quedan dos Bueno, preguntas. yo tengo otra resonancia. Coincido A ver. con lo que acaba de plantear Joaquín. A mí me pareció más bien, y lo respeto mucho, porque digo, es un hombre que indudablemente produce intelectualmente, cosa que yo no hago, ¿no? O sea, que piensa y produce, pero sí me pareció que parte de una biblioteca, por decirlo así, ¿no? Y hay otras bibliotecas. Que remiten a culturas distintas, y sí, perfecto. Y la otra duda, pero también como escucho a Bifo Berardi, con la cual me parece que tengo alguna coincidencia y otras no, pero hacen pensar, ¿no? Este, eh, Me quedo con la pregunta que lo puse, ¿Estado sí, Estado no? Que parece una banalidad la pregunta. ¿Estado para qué? ¿Para quiénes? Porque así me quedó medio como en abstracto y no deja de resonarme la situación en Argentina, por ejemplo, con esta desaparición supuestamente la desaparición del Estado. En realidad es el apadrinamiento del Estado de lo privado, ¿no? Entonces tampoco desaparece el Estado. Y me resonó como que esto del pluriestado, qué sé yo lo quiero tomar con pinza, quisiera poder pensarlo y ponerlo acá para poder pensarlo un poco más, porque tiene muchísimas puntas y creo que es una problemática que a veces la tocamos hiperbólicamente, se llama, ¿no? La hablamos por allá, pero que tiene connotaciones concretas y cercanas y que hay que poder pensarlas en común, por lo menos dentro de estos grupos, ¿no? Que nadie se va a agarrar a los tiros, es que vamos a pensar, más bien. Está por ahí. Otra resonancia que me quedó, es una pregunta que había planteado. En un momento él dijo esto: lamentablemente no todos somos iguales. Yo no recuerdo ahora en este momento el contexto, habría que volver a poder poner, pero me chocó mucho. Me hubiera gustado que él pudiera explicar
esto que dijo, porque no lo entendí. No sé si a usted le pasó lo mismo, si me lo pueden explicar, porque no. De primera sí me chocó y obviamente creo que no compartimos eso de lamentablemente no todos somos iguales. No sé qué quiso decir. Y a veces hay Pues lapsus. sí. No, eso, de que no todos somos iguales. El problema no es la diferencia. El problema es interpretar la diferencia como mejor o peor, de decir, mi diferencia me hace mejor, ¿no? Mi diferencia genética, mi diferencia... Pero eso es diferente, Duida, a decir que lamentablemente no todos somos iguales. Sí, bueno, quién sabe, ahí sí se cuela un Porque si me deslizamiento. decís no todos somos iguales, Bueno. estamos de acuerdo. Ahora, si me decís lamentablemente no todos somos iguales, hay otra vuelta que es esa la que me... Bueno, Ahí es hay un que ver juicio de valor. hay que ver el Es una de las contexto cosas ahí. que uno trata No, de... hay que ver el contexto, si no, Claro, así suelto claro, sí. no tiene valor. Sí, Porque puede ser una ironía, puede ser, no sé. sí. Y viniendo del expositor, cabe suponer de que, bueno, lamentablemente no hay igualdad jurídica, no hay igualdad de derechos, no hay igualdad de, de acceso, ¿no? A la cultura, a la educación, en fin. Sí, Sí, podemos suponer, yo supuse también que él quería decir algo de eso. Me hubiera gustado que él lo pudiera contestar, que era lo que él entendía por eso. Dicho Y así, quedó. sí. Sí. Sí, sobre el asunto del Estado, bueno, está este asunto de la propuesta libertaria, ¿no? De la que se está llevando a cabo en Argentina y demás. Pero es interesante ver qué proponen los radicales antagónicos al Estado, ¿no? Que dicen, bueno, puede desaparecer el Estado, incluso la familia no tendría por qué ser intervenida o regida por el Estado. Por ejemplo, cuando el Estado dice, este niño no está en condiciones de vivir en tal familia y legalmente quita la patria potestad a los padres. Y dicen, punto. Y entonces dicen, no, ¿por qué? ¿Por qué entra el Estado? ¿No? Pues bueno, hay una garantía última, que sería de que, bueno, si la madre está torturando al bebecito, bueno, ni modo, le tienen que quitar al bebé, es decir, no está en condiciones de ejercer la maternidad, ¿no? Pero bueno, también está todo esto en lo económico, ¿no? De que hay propuestas radicales de que un conjunto de empresas pueden fácilmente generar su propia moneda, ¿no? O Bill Gates podría crear su propia moneda, un bill, que es, pues, Bill en inglés es billete, además, ¿no? Se apellida Bill y Bill en inglés es billete. Entonces puede crear un bill y el bill vale más que muchas monedas, valdría mucho, es decir, valdría más que en muchos países de Centroamérica y otros países, no sé si en Perú o qué otros países, valdría más un bill que la moneda de Salvador, por ejemplo, de Nicaragua o de Belice, juntas incluso, ¿no? Y entonces sí proponen, bueno, Bill Gates puede crear su propia moneda y no tendría problema. Y si hay problemas con la seguridad de su territorio y de las empresas donde están, bueno, puede crear su propio ejército, ¿no? Y puede tener su equipo jurídico, ¿no? Entonces, ¿para qué necesitamos el Estado? Entonces, quienes promueven la desaparición del Estado son los de la escuela de Austria, ¿no? Esta radicalidad absoluta de tipo Milei, ¿no? Que utiliza el Estado para enriquecerse, que utiliza el Estado para hacer negocios con cediendo el territorio
argentino porque el Estado Nacional sigue existiendo en Argentina hasta ahora, aunque se vaya reduciendo, ¿no? Entonces, es la garantía de la impunidad en México funcionó muchos años gracias al Estado. Eran impunes gracias a que el Estado limpiaba cualquier cosa, impedía cualquier juicio jurídico, etcétera. Entonces, esa es la contraparte ante la que estamos. No, y no porque sea yo un gran defensor del Estado. Lo que quizás haya todo un tema de cómo formular eh, determinadas situaciones. A ver, esto es muy abstracto. Si, yo me pregunto, por ejemplo, Edwin, si están en contra del Estado, o esto que vos decís de Bill Gates, es formalizar un Estado este, teniendo en cuenta ciertos intereses, ¿no? Entonces, no sé si están en contra del Estado o no me acuerdo quién dijo que de lo que se trata es como de radicalizar o afianzar lo privado a través del Estado. Ajá, sí, sí. Entonces, me pregunto si están en contra del Estado, o sea, o de qué manera describirlo para ver si eso es una propuesta eh, que vaya en contra y no parece más de lo mismo. Quiero hacer otros comentarios. Me interesa remarcar que tengo esta idea, pero para conversarla, de que el Estado, o sea, cierta mentalidad, ¿no? Constitutivo de decir, eh, de lo primero que hace es apartar al diferente. Los que vivimos en Uruguay sabemos lo que hizo el primer presidente de la República Oriental del Uruguay, convocó a las personas que concretamente eran nómades o no reconocían las pautas, los indios, hizo una reunión y los mató. Eh, mm, Eso fue lo que hizo el primer presidente de Uruguay. ¿Quién Me fue el parece que en Estado, primer presidente de Uruguay que me olvidé? Rivera, Ah, el que El tiene una líder, avenida. líder de un partido político, ¿no? sí, Salvador, sí, sí, sí. Salvador. Tengo entendido que en Estados Unidos eh, pasa, no solo pasó, pasa algo similar, digamos, ¿no? Y después el ejemplo del Estado incipiente español, en donde también de los primeros actos que hace es de expulsión al diferente. ¿Cuánto de esto y de qué diferentes maneras sigue operando en la manera de organizar, ¿no? De organizarnos. Eh, sí, perdón, Elena y Joaquín, creo. Elena. Sí, Elena, sí, porque después que Joaquín habla con todo ese derroche de sabiduría, necesito que pasen varios minutos. Entonces, No, primero, primero Elena. dale. Quería mencionar alguna impresión sobre lo que me habló Reyes Mate, Sí, que muchas cosas ya se mencionaron e incluso se puntualizaron o se puntuaron el mismo día en que él habló. Este, este tema de la relación entre la nación-estado y las corporaciones económicas. Él tiene un discurso que no corresponde a este tiempo, me parece.
puedo sonar atrevida, es mi impresión. Atrevida digo en cuanto a los conocimientos, ¿no? Pero es un discurso que pertenece a casi un siglo atrás, el de él me da la impresión. Y es lo que van trayendo, recuerdo que esto lo señaló Heber, y que hoy lo van trayendo varios, ¿no? Pero me parece un punto importante para analizar su pensamiento. Él se ocupa del Estado-nación como si fuera algo abstracto un poco y aislado, no en sus articulaciones como estamos, o varios están tratando de traer y de pensar. Y que es algo que particularmente con Nelson en algún otro grupo yo siempre le señalo, ¿no? Que no se puede hablar solo del Estado-nación cuando están atravesados y arrasados por las corporaciones económicas hace muchas décadas ya, y cada vez es mayor. Incluso alguien puso, yo no pude mirar mucho el chat estos días, pero alguien puso algo de Peter Thiel, no sé cómo se pronuncia, disculpen, que bueno, es como un ícono de todas estas movidas nuevas, ¿no? Actuales, no sé si. Y me da la impresión de que Reyes Mate tiene como una cosa medio poética. Él se basa en algunas imágenes y metáforas que son, a mí me gustan, me llegan mucho. Pero como digo, me parece que de pronto no dan cuenta de la realidad actual y de la realidad en sí. Por ejemplo, cuando habla de la diáspora y me suena un poco a la idealización de la diáspora, que esto también fue señalado, creo que por Ana Mosaski, si no me falla la memoria. Bueno, mucha gente ha vivido la diáspora, y en particular la diáspora de los judíos, no sé si es tan elegida como él sostiene, y está cargada de progromos y bueno, lo que ya se sabe, ¿no? De mucha persecución, mucho sufrimiento. Plantearla como un modelo es una estilización bastante grande, ¿no? En mi opinión. Y bueno, me parece que es muy rico que podamos seguir pensando y matizando estos conceptos y complejizándolos, porque de pronto son ricos como puntapié inicial, ¿no? Lo que sí me gustó es lo que él habló en relación a la tierra, que casualmente, si no me equivoco, en Israel creo que no hay propiedad privada de la tierra, o por lo menos no había. Todo ha cambiado tanto allí que no sé. Este, pero bueno, un poco por ese lado quería retomar en parte cosas que ya se han dicho, ¿no? Ahora sí. Este, Bien. Mm, Me parece sumamente interesante lo que tú traes, Elena, porque para mí hay un tema básico en la funcionalidad del Estado, ¿no? O sea, eh, el Estado se funda en contra de otro, en una identidad propia, en generar una identidad propia y en contra de otros. Otros u Chao. no. Y ahí me parece que hay una cosa bastante interesante porque es más o menos el mismo, tiene algo que ver, mucho que ver con la clínica, porque la identidad la componemos a partir de rasgos comunes y rasgos diferenciados que le adjudicamos a otros. Entonces, esta contraposición de la inclusión y la exclusión es permanentemente la función del Estado. Por otro lado, el Estado tiene una función bastante interesante que es que hacia el interior el gobierno del Estado genera principios de equivalencia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si vos tenés un título universitario, es equivalente a otro con otro estado
de otra función porque funciona dentro del derecho los sistemas de equivalencia. Y acá me parece que hay un tema que es más complejo todavía, porque cuando hablamos de los territorios, tenemos que entender que gran parte de la historia de la humanidad no se hizo territorializándose. La territorialización es más bien un evento mucho más cercano en el tiempo de la historia de la humanidad. Tendrá 20.000 años más o menos. Con el agenciamiento de las ciudades-estado, ¿no? O sea, uno va observando cómo el Estado ha tenido características y funcionalmente ha sido siempre absolutista y totalitario, en general. La experiencia de la República, la experiencia de los estados federativos, como puede ser el funcionamiento que tiene Brasil, México o Estados Unidos, las federaciones estatales, ¿no? Las gobernaciones, esos son niveles de complejidad que se va armando a nivel de las burocracias especializadas. Y a mí me parece que en ese momento, en esa situación, creo que el avance de los dispositivos democráticos, que siempre han sido maniatados, ¿no? Como era en Atenas, o como fue rescatado después en algún momento por Roma, y después fue revinculado fundamentalmente con la Revolución Norteamericana. Hay que entender que la primera revolución moderna de las democracias es la norteamericana, no es la francesa. La francesa hace muy buena propaganda de sí misma, pero la alimentación ideológica pudo haber venido de Francia, pero en líneas generales vos observás que el dispositivo democrático históricamente es muy pequeño en la historia de la humanidad. En general siempre se tiende a la construcción y a la constitución de absolutismos. Pero ahora hay un actor principal que es bastante interesante, que es lo que hablaba recién Elena, que son las corporaciones. Las corporaciones han surgido en el siglo XIX, a partir de la ley de la sociedad anónima que apareció en el año 1850 en Inglaterra, que logró generar acumulaciones de capital gigantescos. Entonces ahí hay algo que me parece que es interesante, y con esto termino, que es que hoy en día el Estado entra en profundas contradicciones con las corporaciones, con los intereses corporativos. Y es allí que los intereses corporativos se introducen dentro del Estado, al igual que el narcotráfico, generando bloques económicos muy interesantes que sostienen a los gobiernos. Y esta es la disparidad contradictoria que nosotros estamos observando fundamentalmente con este esquema que hoy traía Edwin, que es el ejemplo que tenemos en la vecina orilla, ¿no? Con los argentinos, ¿no? En donde este sujeto, o el libertario, decimonónico, andás a ver dónde saca sus ideas, las saca de estos austríacos, está tratando de desmantelar y dejar en la mínima expresión al Estado. O sea, que se dedique a la salud de los pobres, a la educación de los pobres, y más o menos por ahí, y el resto que sea todo corporativo, ¿no? Hay Nelson, una política distópica en relación a eso, ¿no? La El construcción de territorio, estados, el territorio. membresías corporativas. sí, a ver, son muchas cosas y no quiero, está bueno dialogar. Yo primero digo las cosas por su nombre. Corporaciones no, clases sociales, ¿no? El Estado siempre ha estado al servicio de una clase, ¿no? Me parece que corporaciones como diluye, este. Ahora, yo creo que el gran tema de la actualidad, sin entrar en la historia como Joaquín, es que, este, que por supuesto que hay una exacerbación de los nacionalismos y tenemos ejemplos en las guerras y lo que está pasando, pero lo que hay es que a través de este capitalismo de plataformas y a través de la inteligencia artificial, las funciones del Estado, y una de las fundamentales, como decía Joaquín, que es el ejercicio de la violencia,
han pasado a ser ocupadas por estas organizaciones. Y digo concretamente, creo que ya lo he dicho, no quiero volverme medio paranoico, Palantir. O sea, Palantir hoy es la que maneja la defensa nacional en Israel, en Estados Unidos y en los principales gobiernos de Europa. O sea, el Pentágono ha hecho un acuerdo con Palantir, y hoy por hoy funcionan, o sea, hoy las guerras son guerras de inteligencia artificial. También los sistemas de salud. El Reino Unido ha hecho un acuerdo con una de estas organizaciones de inteligencia artificial, ahora no tengo el nombre, en el que pasa a manejar todos los sistemas de salud, o sea, con todos los datos que eso implica, porque sabemos que la información que se maneja en la salud, entonces digo, hoy por hoy me parece que, y eso está reafirmado por una ideología que lo sostiene. Yo creo que fui el que mandé, hay que leer el manifiesto de Palantir, hay que leer los libros de Alex Harp. Alex Harp es el CEO de Palantir, es filósofo, no es ingeniero de sistemas, es filósofo, y él plantea justamente esto, ir hacia una sociedad dominada por estas organizaciones, y dice, Peter Thiel, que está viviendo en Argentina, no sé si está o se fue, dijo que la libertad, entre la libertad y la democracia, él elige la libertad, que la democracia ya no funciona y no sirve. Entonces me parece que hoy tenemos una situación en que, por supuesto que los nacionalismos y las religiones siguen pesando, pero donde hay una situación de globalización manifiesta y es a lo que estas nuevas ideologías apuestan. Y lo otro me parece que no hay que confundir los ataques al Estado. eh, Ahí voy a algo que dijo Roger Mate. Cuando Roger Mate habla de la polis, y el otro día lo discutía con Nelson en el boliche, se está refiriendo a la ciudad cercada o la ciudad cerrada. Pero yo creo que el sentido de polis, y no estoy yendo a Aristóteles, que no lo he repasado, el sentido de polis también es lo público, es la posibilidad de compartir en un espacio público. Ah, Y hoy es lo que está siendo atacado. Milei, si ustedes, yo creo que es importante escuchar y leer los discursos de Milei, porque no dice pavadas. Es profundamente, digo, por algo los escribe y los lee. Y Milei repite una frase en casi todo su discurso que es, la sociedad no existe. La sociedad es un invento de los cucas y los zurdos. Eso dice todo el tiempo. O sea que hoy lo que se está atacando en lo social es el vínculo social, no es ujú. solamente el Estado. Y por eso hoy me parece que el tema de la polis es un tema a reconsiderar, porque yo creo que la polis es el volver a darle lugar a lo que está siendo atacado, que es lo público, ¿no? O sea que es, bueno, lo público no es esto también, es reunirnos, digo, es juntarnos, es ir contra ese concepto de que lo social se ha terminado. Bueno, gracias. Aldino y Diego, que anotó algo. Yo había bajado la mano porque digo, tal vez lo que yo traiga no tenga mucho que ver, o sí, no sé. A mí lo que me quedó dando vueltas, y lo puse, Recuerden que las pautas es diálogos a la deriva. No, bueno, no hay una exigencia sí, de, no, no, está bien, pero a ver, yo no digo, tengo el para conocimiento de la autorizarse. historia de la filosofía, yo no soy académica como Reyes Mate, Bueno, ninguno de nosotros, pero yo bastante menos. Este, pero hay algo que me quedó atragantado y quiero expresarlo, quiero decirlo y decirlo a todos los que estamos acá, porque todos, salvo creo que una o dos personas, somos latinoamericanos. Y no sé, yo coincido, por ejemplo, la frase esa de que hay distintas bibliotecas, estoy muy de acuerdo. Pensamiento académico que dijo Joaquín, estoy muy de acuerdo. Cierta cosa media abstracta, estoy bastante de acuerdo. Me gustó escucharlo porque la verdad que me afectó.
¿Y en dónde me afectó? Me afectó lo voy a decir más o menos los pedacitos que como fui juntando, ¿no? Aristóteles, si vos no tenés polis, no sos persona. El genocidio del pueblo judío, cuestionado por Hitler, como que lo que se cuestionaba era eso, que al no tener ciudad, no eran personas. Y yo me quedé preguntándome, ¿no? ¿Cómo es la visión de una persona eurocentrista? Porque nosotros tuvimos 5 millones de no indios, Nelson, pueblos originarios, que fueron, no quiero decir, no, Rivera no mató indios, no mató gente de la India, mató pueblos originarios. Y eso a mí me impactó muchísimo. Y me impactó muchísimo porque la idea que traían los colonizadores eran que los indios no eran personas, porque no tenían alma, porque no estaban cristianizados. Entonces, la verdad, queridos, yo a ustedes los quiero muchísimo, aprendo una barbaridad de ustedes, ¿no? Me pregunté realmente cómo se puede escuchar, podemos escuchar sin en algún momento levantar, aunque sea un poquito la voz, no discutir, pelearnos, ¿no? Y decir, bueno, antes del genocidio judío, hubo un genocidio de 5 millones de personas que también fueron consideradas no humanas. Por eso no se toman en cuenta. Digo, esto a mí me dejó mal toda la semana, la verdad. No digo que estuve toda la semana pensando en esto, pero me fue a leer a Deleuze y Guattari cuando habla del racismo. Me fui, ¿no? Acá en Año Cero de Rostridad, no sé si quieren, le leo un pedacito, ¿no? Pero lo quiero tirar para que, no sé, que me digan si es importante o no es importante lo que estoy diciendo, porque a lo mejor es más importante que hablemos del Estado y las corporaciones, pero a mí me parece que cuando él dice que hay una obligación de recordar y de no olvidar, si nosotros nos olvidamos de esto, no podemos pensar en el Estado, las corporaciones, etc. Digo, perdón, gente, esta es mi resonancia, humildemente. Bien. Galdino, ¿de dónde? Tengo la impresión que cuando decís 5 millones, claro, es un tema de números, pero eh, ¿tenés idea de dónde lo sacás? Porque tengo idea de que te quedás muy corta, ¿eh? Perdón, no, me equivoqué, son 57 millones, perdón, Ah, perdón. Son Son más, 50 son 57 millones. Bueno, no son importa, o más. sea, quiero decir, son millones y millones de personas de las que está bien, está bien. muchas personas, muchos pensadores se olvidan que han sido masacrados, se los ha torturado, matado, se han violado, se han roto sus culturas, su idioma. Y digo, olvidarse de eso, a mí me parece como que es muy grave, gente. Y la verdad que cuando lo escuché María, al señor, yo lo respeto mucho, me parece una persona que debe saber un montón y todo eso, pero cuando él dice de no olvidar, y yo respeto mucho lo que sucedió con el genocidio del pueblo judío, por supuesto, no digo que no estoy comparando, pero estoy diciendo, esto no fue la primera vez, hay una primera vez que nos atraviesa a nosotros y a nosotras y que no se está tomando en cuenta. bueno, María, algo de eso me había ocurrido a mí, pero no solo con respecto a América, ¿no? Yo no dejo de olvidar Por que supuesto, no solo en debajo de las América. aguas del Mediterráneo hay más muertos por migración que en Auschwitz, que murieron más soviéticos en la defensa contra los nazis que ningún otro pueblo. Lo que él trae también, me parece a mí, es aquello de, bueno, cuando le preguntan algo así como acerca del sionismo, y estoy hablando del sionismo como concepción,
no de los sionistas en particular y de los judíos que no son sionistas. La manera de concebirlo dice, bueno, no es ni más ni menos que la consecuencia del romanticismo, del nacionalismo alemán. Está bien, te está dando una explicación, ¿no? De cuál puede ser un origen. Ahora, me parece que una de las inquietudes que yo tengo siempre acá y que por eso estoy metido en estos círculos abiertos, es la búsqueda del origen actual. ¿Cuál puede ser el origen del hoy para que esto no solo no se olvide, sino se haga otra cosa y no lo mismo? Sí. Perdón, hasta ahí. Bueno, me parece que es lo que traía Adorno, que trae Gialdino, que en realidad, claro, es una visión europea. Diego, ¿querés leer o decir lo que está Diego? Sí, bueno, de lo anterior que se nos va el tiempo, también está la interpretación de decir que los crímenes del nazismo fueron contra los judíos, ¿no? Es decir, los crímenes del nazismo y esa persecución industrializada de exterminio es contra la humanidad, ¿no? Contra Sí. la humanidad, Lo- porque no hay diferencia, es decir, que se utiliza como pretexto, ¿no? El origen de una cultura, ¿no? Y en ese sentido, bueno, para mí la diáspora es también admirable en tanto que la cultura sostiene una comunidad sin territorio, ¿no? Y una forma de resistencia a la persecución y a los este sí, a la constante persecución. Y entonces lo que está pasando con el sionismo hoy día, bueno, es otra cosa, ¿no? Ya hay un viraje ahí donde se mezcla todo, pero sí, yo creo que el nazismo es un crimen contra la humanidad, ¿no? Y así como eligieron esa cultura judía, pueden elegir cualquier otra. El genocidio de los pueblos originarios también es un crimen contra la humanidad. Exacto, sí, y en África, Estamos de y en acuerdo. África también el Bueno, exterminio de África, ¿no? Y en Sí, África también, por supuesto. del coso. Sí, yo quería Diego decir, puso. perdón, Ah, bueno, dale, sí, Diego. no, que yo me enganché con esta conjunción de lo privado y lo estatal y el uso de eso, y puse lo de Trump y Elon Musk, ¿no? Donde Musk se suma al equipo asesor de Trump durante un tiempo, después se pelean, qué horror, ustedes sí. recordarán todos esos avatares de la relación entre ellos. Pero además hay un hecho ahora reciente en Argentina que tiene que ver con la estafa de la criptomoneda, donde participa Milei como presidente desde Twitter, eh, eh, digamos, generando que un montón de gente invierta en una criptomoneda que resultó ser una estafa, situación que no tuvo ninguna resolución después judicial. Y bueno, y esta cuestión de los empresarios además buscando ocupar lugares a veces como parlamentarios, buscando por lo general fueros que después les permiten zafar de cuestiones económicas. Por eso me parece que el Estado hoy, dentro de ese escenario, pasa a ser utilizado directamente, perversamente. Eh, Creo que estamos hablando de otras formas de Estado y donde esta permeación, o sea, obviamente los poderes económicos siempre permearon la democracia, no es algo nuevo en ese sentido, pero me parece que hoy por hoy hay otras formas distintas que se hacen muy evidentes porque, bueno, son, tuvimos ejemplos en Uruguay de empresarios que pusieron plata y llegaron a ser, de la nada, llegaron a ser diputados, ¿no? En Senadores. las elecciones nacionales. Digo para pensar un poco en eso. Ujú.
Podríamos hacer un eslogan, atendido por sus propios dueños. Elina, está muteada. Sí, lo que yo pensaba es que siempre queda, quizá porque son negros, estamos totalmente olvidados o no se menciona el genocidio Saqueo. que sigue hoy de los pueblos negros. Yo estuve en Bélgica, más por esas cosas de la vida, ahí hice la facultad y se hablaba con un cierto desprecio de los negros del Congo belga, decían ellos, y ya hace unos años que no era belga el Congo. Y hasta el 1950 y pico se exhibían negritos, yo no estaba en esa época, ahí en Bélgica, exhibían negritos, y no tan chicos, en las jaulas para que la gente los mirara en Bruselas. Sí, en el Después los mataban zoológico, ¿no? En los en el zoológicos. zoológico, un zoológico humano, efectivamente, Edwin. Y los mataban un montón. Como sacaban oro, los mataban de a millones. No sé la cifra exacta, por ahí Edwin, tú la sabes, pero muchos millones mataron y siguen matando ante nuestra indiferencia o desconocimiento. Eso a mí me preocupa. Pero son negros, entonces valen menos. Bueno, cosas que me indignan, nada más. Carlos. En el zoológico textual, ¿no? Donde estaban los leones y las cebras y todo, como para ambientar, de decir, ¿y quiénes son los pobladores de aquí? Y entonces hacían una mini aldea, hay fotos y todo, ¿no? Una mini aldeíta, y entonces ponían ahí a la gente negra, a los pobladores, para que fueran vistos en su hábitat. Vuelvo, otra deriva. Vuelvo como en la conversación del otro día. A mí me parece que a veces eh, hay un lío con el tema que uno toma para ejemplificar, que eso abre millones de cosas. Y él justo toma la diáspora y toma. Entonces nos metió en una bolsa con millones de información muy difícil de procesar tan rápido, ¿no? Igual a mí me quedó como la sensación de lo que él se preguntaba, ¿no? ¿Cómo son las formas de organización de Estado? ¿Y qué efectos tienen? Y sobre la polis, sobre Babel. Ahora cuando Eber decía algo de cómo Milei ahora dice, no, no existe la sociedad, ¿no? Que es como, yo no soy un escucha de Milei, me parece interesante que alguien lo escuche y traiga un resumen y aporte eso, me parece fantástico. Hay algo como de, me sorprende, justo estoy leyendo el libro del curso de Foucault sobre la sociedad punitiva y empieza a hablar cómo se construye el enemigo social, ¿no? Entonces ahí el peso que tiene la sociedad para decir quiénes son nuestros enemigos, y eso es me parece impresionante porque es lo que vivimos hoy. El otro día veía de casualidad imágenes de Ceuta que entraron los marroquíes y los españoles gritándoles invasores, ¿no? Y es una cosa, estamos en un mundo bastante particular, ¿no? Pero me pareció interesante ver cuál es el giro, qué giro está tomando en lugar de lo social, ¿no? ¿Qué pasa con el Estado, lo social, los enemigos de lo social? O sea, cómo hay algo ahí que se está planteando en el mapa como un corrimiento, donde eso ya no tiene tanta importancia en relación al poder, que en otros momentos sí lo tuvo y fue muy importante para construir el enemigo social, para construir sistemas disciplinarios de control. Algo está pasando, ¿no? Sí. Elena. Bueno, estoy de acuerdo con mucha cosa que se dijo. Este, y la indiferencia, el sufrimiento de toda esta otra gente que no aparece en las redes, no aparece en ningún lado, porque es declarativo, porque en las militancias aparece solamente la militancia prácticamente en exclusiva por Gaza o por los palestinos. Entonces me pregunto qué pasa también allí, ¿verdad?
porque esto que se dice ahora, lo que pasa en África en muchos lugares es realmente altamente dramático, no solo en África, por supuesto, en América Latina en muchos lugares también, pero sin embargo no es visible por nadie, no se visibiliza a través de nada, o casi, vamos a no generalizar. Entonces hay mucha cosa a discutir. Por otro lado, estoy de acuerdo que no esperaba otra cosa tampoco, de que es un pensador europeo, es europeísta, está atravesado por las problemáticas de Europa y tratando de pensar alternativas a esas problemáticas. Y desde ese lugar está tratando de pensar, Reyes Mate, por supuesto, me estoy refiriendo, está tratando de pensar alternativas un poco más humanistas, libertarias en el buen sentido de la palabra, ¿no? Inclusivas en el buen sentido, etcétera. Pero claro, él no va a hablar del genocidio, de los genocidios ocurridos en América Latina. Él habla del genocidio que atravesó a Europa, que conmovió a Europa en los últimos tiempos más fuertemente. También estuvo lo de los Balcanes y quedó tapadito rápidamente. Y Y se habla, ahí también Bifo Berardi dice cómo cambió Gaza a la humanidad y que la humanidad ya no es la misma, al igual que Rita Segato. Pero lo que pasó en los Balcanes también cambió a la humanidad, ¿eh? Gente pagando para ir a cazar humanos, no sé, donde más hubo este, vecinos matándose de esa manera. O sea, hay mucha cosa para pensar, ¿no? Y me costó sí entender un poco lo que dijo Eber en el sentido de, bueno, esto de las corporaciones, no sé si tanto, porque después terminó hablando de corporaciones, en mi opinión o en mi entendimiento, que puede haber sido mal entendimiento. Por ejemplo, Palantir, ¿no? Que estoy de acuerdo que atraviesa todo. Yo leí el manifiesto, el de Thiel, no el del socio, no los libros del socio, pero el de Thiel sí, y el tecnofascismo que buscan imponer y que están imponiendo, no, no es solo un proyecto utópico, es un proyecto en marcha, está en marcha y está imponiéndose. Es terrible. Y no sé, creo que estamos todos un poco atravesados por el horror, la conmoción y los cambios de nuestros tiempos. Y no sé cuán ubicado puede estar uno. No sé, comparto los terremotos que siento que me atraviesan. Gracias por escuchar. Y leo algo que creo, no sé si está Gustavo o ya se fue. Bueno, leo. Dice Gustavo Estoy en Soriano. movimiento, yendo para el consultorio, pero estoy en movimiento, te voy escuchando. No, si querés decir lo que No, escribiste. léelo, Nelson, Dale. dando el Tengo que contacto. retirarme. Les agradezco lo compartido de cada comentario. Los estados, su lógica de dominación, arrasamiento y violencia está construida por sujetos. ¿Qué produce que el poder sostenga esa transformación? ¿O no es en realidad una transformación? ¿O solo es la conjunción política? ¿Podemos pensar que desde que del sujeto construye ese efecto?
deja una serie de interrogantes. Ana, Perdón, Ana, ¿me permitís una sola cosita que me olvidé de comentar? Dale. Sí, gracias. No, que con respecto a lo que dijo, creo que fue Gonzalo, del comentario sobre sionismo que hizo Reyes Mate, él lo que dijo es que el sionismo es un nacionalismo tardío, al igual que todos los demás nacionalismos que nacieron al igual que todos los demás nacionalismos que nacieron del romanticismo alemán. No sé si eso es lo que quisiste decir, Gonzalo, pero eso es lo que yo le entendí a Reyes Mate. Sí, sí, Quería sí, restituir la palabra de Reyes Mate. Ta, sí. bien, ta. Gracias. Bueno, para empezar, quería decirles que más allá de que estemos de acuerdo con algunos aspectos o no de Reyes Mate, abrió la posibilidad de pensar muchas cosas y por distintos caminos, ¿verdad? Entonces, me parece súper valioso que haya estado. Otra cosa que quería decirles es que yo me quedé muy enganchada con la concepción de él en relación a la diáspora y me pareció, interpreté yo, que podía ser como una alternativa positiva casi a, eh, a los estados, ¿no? Si lo pienso así, me parece un planteo, eh, no sé cómo decirlo, pero muy atrevido, porque lo que se sufre o lo que han sufrido los judíos, yo hablo de esto porque también me atraviesa a mí, ¿verdad? Entonces, uno de alguna manera, por más objetivo que tratemos de ser, siempre se nos cuentan algunas cosas, ¿verdad? Este, el sufrimiento que ha tenido el pueblo judío, aún en los lugares donde trató de formar parte de la cultura del país, ¿verdad? Con sus aportes, este, nunca lo favoreció, porque siempre terminó siendo echado, matado, ¿no? Entonces, si esto lo tomamos como una alternativa, esto de la diáspora, tomando como ejemplo a lo que sufrió los judíos en las diásporas, me parece totalmente fuera de lugar. Em, Eso por un lado. Y lo otro que me quedé pensando y un poco también en función de lo que Gustavo decía, este, voy a traerles un ejemplo, pero puede ser una pavada, pero lo he escuchado más de una vez esto que les voy a decir, ¿no? Cuando van a sacar en algún acontecimiento familiar, se va a sacar una foto de la familia, ¿no? En la foto van a aparecer los padres, los distintos hermanos, ¿verdad? Y por ahí algún novio. Entonces el padre le dice al fotógrafo, al novio, sacalo medio lejos porque después cualquier cosa lo cortamos, ¿no? Este, lo cual me hace pensar, ¿no? Que desde lo familiar tenemos como muy arraigado. No conozco muchos otros modelos familiares, digamos, de otras épocas, pero por lo menos en las nuestras, ¿no? ¿Hasta qué punto tenemos arraigado que está la familia y está el que puede entrar, pero en cualquier momento puede salir, lo sacamos? Era eso nomás. Nelson, algo breve. No, lo que dijo María Ángela me dejó pensando. Yo concuerdo con ella, pero me parece que hay un riesgo que no sé, como dice, no sé quién dijo, acá podemos también discutir, que es entrar a ver qué genocidio fue más importante.
Entonces, no digo que tú lo hayas dicho, porque me parece que empezamos con los números y me parece que eso es, en Argentina está pasando, ¿no? Con el tema del negacionismo, ¿no? Ah, no son 30.000 desaparecidos, son 27.000. ¿Y qué cambia? Y no cambia el número, cambia el hecho de que hay seres humanos que exterminan a otros y el número viene después. Entonces me parece que es un riesgo, digo, ¿no? Porque empezamos, bueno, 5 millones. No, me parece que lo que importa y ver la singularidad, son hechos históricos, además en situaciones históricas muy diferentes, ¿no? La Shoah con el exterminio de los pueblos originarios, con el exterminio de los negros esclavos en épocas muy diferentes, ¿no? Entonces, me parece que justamente por respeto a eso habría que analizarlos cada uno singularmente y no generalizar, ¿no? Y no decir, bueno, genocidios acá y allá como si fuera una epidemia de gripe, ¿no? Que no es lo mismo, ¿no? No fue mi intención de ninguna manera. No, No. Dije eso, dije que todos podemos caer. Yo rescataba la frase esta del no olvidar y bueno, proponía no olvidar claro, también lo que nos sucedió en nuestro continente, ¿no? Y en sí, otros. sí. Nada más. No es una idea comparativa, no me interesa comparar porque me parece absurdo y además inhumano. Creo que Lina traía al principio de todo, sí, Gilda, esto de No. las perspectivas, de cómo Viveiro de Castro describe que hay perspectivas, ¿no? Que hay que poder ubicar, ¿no? Eh, como recién traía Ana, dentro nuestro y en la convivencia, ¿no? No solo como, este, bueno, de eso se trata. Gilda, No, simplemente quería aportarme, súper interesante y agradezco tanta riqueza de todos los compañeros. No, que me resultó interesante como la apertura de Reyes Mates a un fenómeno que creo que siempre tiene que ver con, claro, una determinada mirada sobre ese fenómeno. Pero me hacía pensar, además, por lo que decías, María Ángela, que nos debemos la escritura, ¿no? De nuestra propia historia y acudir quizá con más frecuencia a los autores latinoamericanos que por alguna razón decimos, ¿no? Venimos tan trazados por lo eurocéntrico y eso evidentemente hace marca. Así que, bueno, simplemente eso, tenemos que seguir escribiéndonos la historia, ¿no? sí, sí. Bueno, está. Les propongo, dejemos aquí, martes que viene, por este mismo canal. Gracias por Gracias. Tatiana, marchó bastante bien el internet, cosa Qué que no bueno, qué venía. bueno. Sí, sí, Al sí, sí. martes. Al Hasta martes. luego. Chau, Feliz, chau. Gracias. Al martes. bonita semana para todos. Hasta luego. Gracias.